Buenos días muchachos a todos, bienvenidos a una nueva clase aquí en Berlín. Espero que se unan para la clase. Hoy vamos a tener la segunda parte de la historia del Perú. Vamos a leer un texto histórico y vamos a entender la historia y al mismo tiempo a conocer más palabras para nuestro vocabulario. Hola Matt, hola Sandy. Hola, ¿qué tal Sandy? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Acabo de pasando estoy en Florida, Orlando, Florida, USA. Es un buen día, estupendo. Oh, El tiempo es estupendo. Hace un perfecto clima en Florida. Sí. Hoy muchas veces es demasiado, hace demasiado calor, pero hoy es perfecto. Está en un término medio, no hace demasiado calor. Está en un término medio. En término medio significa término que no medio, sí. Significa que no hace ni mucho calor ni mucho frío. Ni mucho frío. Ajá, es término medio. Sí, voy a escribirlo en el chat para que sepas. Término medio, así en el chat. Término medio. Es un buen ambiente, perfecto. Ajá. No hay demasiado calor aquí. ¿No? Es muy frío. Oh, oui, sí. En Montreal, en Canadá. Canadá, la ciudad de la nieve, de los hielos, creo. Hola, Eri, ¿cómo te llamas? Sandy. Y Aaron, y no sé cómo se dice. A ver, vamos a ver. Voy a saludar a Aaron primero. Hola, Aaron. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la clase. Gracias. Bien. Tú eres Aaron creo que eres de Canadá también. Sí, como Matt. Hola, Matt. Canadá, dos canadienses, bien. Canadá. Bonjour. Y tenemos a... Hola, ¿me podrías decir cómo se pronuncia tu nombre? Creo que está en ruso. Como Julia en español. Julia. Julie, se puede así, nombrarme así. ¿De dónde eres? Soy de Ucrania. Ucrania. Bien, bienvenida Julia a la clase. Perfecto. Y tenemos a Justin. Hola Justin, de vuelta por acá. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos esta mañana, donde vivo? Esta tarde. Hola, Justin. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Contento para volver a ver esta clase y todas las personas que están aquí con nosotros. Me parece muy interesante el tema de hoy. Sí, hoy día vamos a ver la segunda parte de la historia del Perú. Ya habíamos visto la primera clase, vimos una leyenda de cómo nos narran que fue el origen de los incas. Ustedes saben que el Perú es conocido por ser de la cultura inca, la cultura incaica, los incas, que fue una civilización antigua. Entonces, en la primera clase que hicimos de esto, vimos una leyenda que nos narraba cómo surgieron los incas. Una leyenda es una historia o un cuento que no fue verdad, que no sucedió, simplemente que los antiguos pobladores lo tomaban como base para creer cómo era el origen de algo o para explicar ciertas cosas. Entonces, eso es una leyenda
¿qué es sinónimo de mito? Leyenda o mito. Son sinónimos estas palabras. Entonces son historias que no fueron reales, sino que fueron producto de la imaginación de las personas. ¿Bien? Vamos a saludar a Alison. Hola, Alison. Alison, ¿me oyes? Creo que tienes el micro desactivado arriba. Quizás lo tienes. No te podemos oír. Quizás el micrófono arriba, en la parte superior, ese botón rojo, tienes que desactivarlo. Sí, ok. Sí. Hola. Hola, Alison, ¿qué tal? Bienvenida. Bien, gracias. ¿De dónde eres, Alison? Los Estados Unidos, en el estado de Texas. Texas. Justin también es de Texas, creo, ¿no? Sí, vivo en Texas. Texas, bien. Tenemos dos tejanos. Sí. Pues originalmente estoy de Oklahoma, entonces se dice así, Okie. Vale. Y tenemos también a Vicente. Hola, Vicente. Hola, Hola, Vicente, ¿qué tal? Bienvenido. estoy bien, gracias. Bien. Vicente, ¿de qué país eras tú? Estados Unidos. Estados Unidos. Bien, entonces tenemos todo americanos y solamente tenemos a Julia de Ucrania. Entonces, Julia ya debe estar de noche, supongo, noche o madrugada. No, ¿Qué? son las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Ah, mira, allí lo dicen tarde. Por ejemplo, acá en Perú lo decimos 7 de la noche porque a las 7 ya está todo oscuro, ya no es de día acá. Nunca ha sucedido que sea de día. Entonces acá en Perú desde las 7 ya decimos 7 de la noche, 8 de la noche, 6 de la tarde sí podemos decir porque todavía es de día. Bien. Entonces voy a ir pasándoles ya el documento con el cual vamos a leer en donde está la historia. Como les iba, el documento lo acabo de poner en el chat, quiero que lo abran todos. Eri, Sí, ¿qué está pasando con tu pantalla? esto azul que tiene aquí alrededor es como patitas que tiene la cámara y las voy a sacar para la siguiente clase. Ok. Sí, son como unos dispositivos que tienen. Bien, entonces, la clase anterior de la historia del Perú vimos la leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio, así se llamaba, la leyenda de Manco Cápac, que era el nombre de un hombre, y Mama Oglio, que era el nombre de una mujer. Y ahora vamos a ver la leyenda de los hermanos Ayar. Como está el título arriba, encima dice la leyenda de los hermanos Ayar. O en el título del documento, ¿no? ¿Qué les ha pasado? Entonces es la leyenda de los hermanos Ayar. Tanto la leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio como la leyenda de los hermanos Ayar, los dos nos narran cómo fue el origen de los incas, cómo es que se creó esta civilización. Entonces, vamos esta vez a leer esta leyenda, la de los hermanos Ayar, y mientras vamos leyendo vamos a ir entendiendo lo que nos quiere contar la historia y al mismo tiempo vamos a ir explicando algunas palabras que ustedes no conozcan y las para que las ya incorporen a su vocabulario. Entonces, si tienen durante la lectura tienen alguna pregunta, quizás me paso alguna palabra por alto y no la digo, entonces ustedes me hacen recordar y vamos a esa palabra y la explicamos. ¿Bien? Sí. Entonces, vamos a empezar con la lectura y vamos a leer el primer párrafo de 2 líneas y voy a pedir que, Aaron, ¿podrías por favor leer el título y las 2 primeras líneas de la historia? Perfecto, sería mi placer. La leyenda de los hermanos Ayar. Sobre la montaña Pacaritambo, 12 leguas, Sí. 12 leguas al noreste de Cusco. Noroeste. Al noreste. Noroeste. Noroeste, perdón.
12 leguas al noroeste del Cusco, aparecieron Okay, los I unmuted hermanos Ayar. Después del gran diluvio que había devastado todo. Muy bien, entonces, acá vemos, dice, sobre la montaña Pacaritambo, sobre la montaña Pacaritambo. Montaña es un monte, ¿sí saben? Un monte, un pico puede ser también, y Pacaritambo era el nombre de esta montaña, así se llamaba. Y dice 12 leguas al noroeste de Cusco. Leguas es una unidad de medida antigua que antes se utilizaba como si dijéramos metros o kilómetros o millas. Entonces es una unidad de medida antigua. Creo que una legua equivalía a lo que una persona caminaba durante una hora, ya sea a pie o a caballo. Entonces una legua era la distancia que una persona caminaba durante una hora, ya sea a pie o a caballo. Bien, entonces a eso lo conocían antiguamente como legua. Entonces, aquí al decir que estaba a 12 leguas al noroeste de Cusco. There's another David. Entonces, 12 leguas al noroeste de Cusco quiere decir que estaba como a 12 horas de la ciudad del Cusco, al noroeste. Caminando, partiendo del Cusco, estaba la montaña de Pacaritambo a 12 horas más o menos, caminando, a pie. Al noroeste de Cusco. El noroeste, bueno, es un punto cardinal. David, te estamos escuchando lo que estás diciendo. Deberías tener tu micrófono silenciado y cuando necesitas preguntar algo lo activas, ¿vale? Entonces, como íbamos diciendo, noroeste es un punto cardinal. Lo voy a escribir en el chat. Los puntos cardinales son lo que conocemos por norte, sur, oeste y este. Entonces sería norte, sur, este, oeste. Bien, esos son los puntos cardinales. Y en este caso, el punto que nos dice acá es noroeste, o sea que estaba entre el norte y el oeste, que viene siendo esto, el noroeste. Entonces estaba al noroeste de la ciudad del Cusco, esta montaña llamada Pacaritambo. Entonces dice, sobre la montaña Pacaritambo aparecieron los hermanos Ayar después del gran diluvio que había devastado todo. Aparecieron los hermanos Ayar. Según la leyenda nos dice que los hermanos Ayar nacieron de esta montaña, surgieron, salieron de dentro de la montaña. Era así la historia. Entonces eran seres como mitológicos, eran especiales, eran mitológicos. Entonces de allí, de la montaña, salieron los hermanos Ayar. Y dice que salieron después del gran diluvio que había devastado todo. ¿Alguien sabe qué es un diluvio? No. Un diluvio es una lluvia demasiado fuerte, como el diluvio de la historia de Noé, de la Biblia. Noah o Noé, no sé, el diluvio que cayó sobre la tierra, inundó todo, tapó todo, y solo Noé en su arca sobrevivió con los animales. Entonces eso es un diluvio, es una lluvia bastante fuerte, ¿bien? Es una lluvia. Entonces acá dice como tormenta, ¿no? Como una tormenta, sí, pero de agua, está bien, solamente tormenta. De agua. Okay. El diluvio es solamente agua, cae bastante agua, inunda todo. Okay. Entonces acá dice, ¿sí? El diluvio es la misma una inundación. ¿O no? Pero inundación más lo podríamos conocer como ya una vez que el agua está estancada y en un lugar, pero mientras que el diluvio en sí es el hecho de que el agua está cayendo fuerte, es como si fuera una lluvia torrencial. También sería sinónimo de lluvia torrencial. Voy a escribirlo en el chat. Lluvia torrencial. Entonces son sinónimos. Un diluvio es una lluvia torrencial. Un diluvio es la causa de una inundación. Claro, sí. Gracias. Eso, exacto. Una inundación se produce porque ha habido un diluvio. Sí. Bien, perfecto. Entonces,
Entonces dice acá que los hermanos Ayar salieron de esa montaña después del gran diluvio que había devastado todo. Devastado viene del verbo devastar, que significa destruir. Destruir, destruir. ¿Saben qué es destruir, cierto? Sí. Bien, entonces acá nos dice que un diluvio había devastado en ese tiempo, había destruido la tierra ahí donde la tierra del Perú. Y después de ese diluvio es que salieron los hermanos Ayar de esta montaña. ¿Y quién nos ordenó? ¿Quién era el padre de estos hermanos, de estos hombres? Era el dios Sol. El dios Sol era la divinidad máxima de los incas. Ellos lo consideraban como su padre, era el dios máximo, el Sol. Entonces, al dios Sol los incas lo conocían como Inti. Lo escrito en el chat, Inti. El dios Sol o el dios Inti lo llamaban ellos, porque Inti en quechua, en idioma quechua, el idioma quechua era lo que hablaban los incas. Inti significa sol en quechua, entonces lo conocían así, el dios Inti, o el dios Sol para nosotros en español. Entonces, el dios Sol sacó a estos hermanos de esta montaña después de que esa gran lluvia había destruido toda la tierra del Perú, ¿bien? Según la historia que nos contaba. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente párrafo. Voy a pedir que, Alison, por favor, ¿podrías leer el siguiente párrafo de la historia? Sí, ok. De la montaña llamada Tampu Tocco emergieron 4 hombres y 4 mujeres jóvenes, hermanas y esposas de ellos a la vez. ¿Sí? Ayar Manco y su mujer Mama Okyo, Ayar Kachi y Mama Cora, Ayar Uchi y Mama Rahua, y finalmente Ayar Auca y su esposa Mama Huaco. Muy bien, Lo siento, entonces, mi pronunciación. sí, está bien. Son nombres bastante extraños porque así eran los nombres quechuas. Por lo general, estas palabras son quechuas. Entonces, acá nos dice que de la montaña llamada Tampu Tocco, así se llamaba la montaña en específico, dice, emergieron 4 hombres y 4 mujeres jóvenes. Emerger significa salir de algo. Bien, eso es emerger. El verbo emerger significa salir. Entonces acá nos dice que de la montaña Tampu Tocco salieron 4 hombres y 4 mujeres jóvenes. Y nos dice que eran hermanas y esposas de ellos a la vez. O sea, eran sus hermanas, pero a la vez eran sus esposas también, porque en ese tiempo, como saben, se solían casar entre familiares, entre familia. Entonces, sí, entonces, de estos 4 hombres y las 4 mujeres, eran 4 parejas, cada hombre con una mujer, con una de sus hermanas. Bien, entonces, eran 8 personas en total que el Inti, el dios Sol, sacó de esa montaña, las hizo nacer de esa montaña. Y nos dice acá que los nombres de ellos eran Ayar Manco, un hombre, y su mujer, Mama Oglio, que eran los principales. Luego Ayar Kachi y Mama Cora, Ayar Uchu y Mama Rawa, y finalmente Ayar Auca y su esposa Mama Huaco. Todos sus nombres son nombres quechuas, no sé exactamente qué significan, pero bueno, no viene al caso saber qué significa en quechua esto, pero estos eran los nombres de los 4 hombres y las 4 mujeres que el dios Sol sacó de esta montaña llamada Tampu Tocco. ¿Bien? Entonces, si no hay alguna pregunta respecto a alguna palabra de acá, vamos a pasar al siguiente párrafo para seguir viendo qué pasó en esta leyenda. Voy a pedir que Anastasia, ¿nos oyes, Anastasia? Anastasia, hola. Creo que no. Anastasia, quizás tienes el micrófono arriba desactivado. Tienes que activar ese cuadrado rojo que está arriba del chat. Tienes que desactivarlo para poder oírte. ¿Bien? Entonces, vamos a pasar. Vamos a ver si David, ¿me oyes? Hola. Hola, David. ¿Sí? ¿Tienes el documento abierto de la historia que estamos leyendo? No, perdón, no puedo ver. Te voy a pasar en el chat, voy a poner el link del documento que estamos leyendo. Sí, ok. Ábrelo, sí, ábrelo por favor el documento. Y la leyenda de los hermanos Ayar.
Sí, muy Ok. bien. Y Sí, voy a perfecto. pedir- Ahora perfecto. bien. Gracias. Voy a pedirte que leas el tercer párrafo, que empieza con Ok. con la palabra viendo. Sí. Viendo el estado de las tierras y la pobreza de la gente, los 4 hombres decidieron buscar un lugar más fértil, próspero para instalarse. Llevaron con ellos a los miembros de 10 Julios y se dirigieron hacia el sudeste. Muy bien, gracias David. Entonces vamos a explicar esto. Acá dice que estas 8 personas que salieron de esta montaña, dice, viendo el estado de las tierras y la pobreza de la gente. El estado de las tierras significa, acá estado es un sinónimo de cómo está algo, de cómo está, acá dice, viendo el estado de las tierras. El estado de las tierras, por lo visto, era muy mala. Estas tierras no producían nada, no podían cultivar en ellas. Entonces, por eso dice, viendo el estado de las tierras y la pobreza de la gente. Pobreza es una persona que no tiene dinero, vive demasiado bien, vive mal, ¿no? O sea, no tiene dinero con qué sustentarse. No tiene para comer. Salud. Salud, Alison. Bien, entonces... Pregunta. Sí. Viendo el estado, ¿es una expresión normal viendo el estado? Sí, mira, viendo el estado significa, por ejemplo, suponte que yo a ti te veo triste por la calle, estás caminando triste, entonces yo digo, entonces yo me acerco a ti a hablarte, a alegrarte, a animarte, entonces yo lo puedo contar a otra persona diciendo, yo a Sandy la vi caminando por la calle triste, y yo viendo el estado en el que ella estaba, decidí acercarme a animarla. Entonces okay. Es como, ¿por qué el estado de las tierras es tan malo? Ajá, viendo, claro. Es como viendo el estado. Sí, la realidad de algo, cómo está algo, una persona, una cosa, a esto le llamamos estado. Como nosotros también, para ustedes, no sé si conocen los 3 estados de la materia, las que son sólido, líquido y gaseoso. Sólido es fuerte, las piedras son sólidas, líquido es el agua, y gaseoso es el aire. Son los 3 estados de la materia, entonces decimos 3 estados porque es la forma en que se encuentran estos estados. La piedra se encuentra en el estado sólido porque es duro la piedra, una piedra. Entonces, estado es cómo está una cosa, cómo se encuentra. Por eso acá decimos, viendo el estado, viendo cómo se encontraban las tierras y la pobreza de la gente, dice, los 4 hombres decidieron buscar un lugar más fértil y próspero para instalarse. Entonces acá dice, los 4 hermanos decidieron buscar un lugar más fértil. Fértil es productivo. Ellos decidieron buscar un lugar más productivo en donde la tierra pueda crecer las plantas para que puedan tener alimentos para comer. Entonces eso es fértil, un lugar más productivo. ¿Bien? También podemos decir fértil a una mujer. Por ejemplo, si decimos que una mujer es fértil, decimos que puede tener hijos. Bien, a eso nos referimos con mujer fértil. Y para una mujer que no puede tener hijos, decimos esa mujer es infértil. Infértil. Voy a escribirlo en el chat. Entonces, eso significa fértil, que puede producir. En este caso, la tierra, producir alimentos, producir plantas, y en el caso de en el caso de las mujeres, poder tener hijos. Bien, entonces esto es fértil. Y dice, y próspero para instalarse. Próspero significa éxito, es un sinónimo de éxito. Entonces, ellos buscaban un lugar en donde tengan mayor éxito, mayor futuro. Eso significa próspero, es un sinónimo de estas palabras. Entonces, los hermanos Sayar, al ver que la tierra era demasiado mala, ellos decidieron buscar un nuevo lugar donde vivir. Dice acá para instalarse. Instalarse proviene del verbo instalar, que significa poner algo en su lugar, o en este caso vivir. Dice para instalarse, para vivir, para habitar. Es
un sinónimo de esto, en este caso el verbo instalar. Bien, entonces acá seguimos, dice, llevaron con ellos a los miembros de 10 aylus y se dirigieron hacia el sudeste. Dice, llevaron con ellos a los miembros de 10 aylus. Miembros quiere decir integrantes de algo. Por ejemplo, yo puedo decir, en la clase de ahora tenemos 10 miembros, 9, si alguien se fue ahorita, 3, 6, 9. Tenemos 9 miembros, cada uno de ustedes son un miembro de la clase, son un integrante de la clase. Entonces, eso significa miembro, la palabra miembro, ¿bien? En este caso. Entonces, acá dice, llevaron con ellos a los miembros de 10 aylus. Aylus es una palabra quechua, de idioma quechua, que un aylu equivalía a 10 familias juntas. 10 familias equivalía a un aylu. Entonces acá dice que ellos llevaron 10 aylus. En total serían 100 familias, ¿cierto? 10 por 10, 100. Entonces llevaron a 100 familias con ellos y se dirigieron al sudeste. Sudeste es sur y este. Sur y este. Bien, eso decimos sudeste. No decimos sureste. También se puede decir sureste, como escribo en el chat, y también se puede decir sudeste. Bien, las dos maneras son aceptadas. Sureste o sudeste, que está entre el sur y el este en este caso, o sea, la línea de acá. Entonces dice que estos hermanos cogieron a 100 familias y las llevaron al sudeste en busca de nuevas tierras, de tierras más fértiles y más prósperas. ¿Bien? Entonces vamos a seguir leyendo la historia. Voy a pedir que... Hola, Julie. Julie. No te podemos oír, Julie. No te oímos. Me sale la línea verde que se mueve abajo de que estás hablando, pero no te escuchamos. Así que a ver si acomodas tu micrófono. Entonces vamos a pasar mientras tanto a Justin. Justin, quisiera que leas el siguiente párrafo de la historia, de la leyenda. Que empecé con perro, ¿no? Sí, con perro. Ok. Pero un primer altercado se produjo entre Ayer Cachi, un hombre fuerte y valiente, y los demás. Sus hermanos lo celaban y quisieron matarlo. Con ese plan le ordenaron volver a las cavernas de la montaña de donde habían nacido y buscar semillas y agua. Bien, cavernas, bien. Entonces, acá dice, pero un primer altercado se produjo. ¿Qué significa altercado? Significa una disputa, una pelea, una riña, una pelea entre ellos. Entonces dice, se produjo un primer altercado, una primera pelea entre ellos, dice. Entonces dice, entre Ayarcachi, que era un hombre fuerte y valiente. Valiente quiere decir que no tenía miedo a nada, era valiente, no tenía miedo. Entonces dice que Ayarcachi, uno de los hermanos Ayar, era un hombre fuerte y valiente. Y los demás, y abajo dice, sus hermanos lo celaban y quisieron matarlo. Sus hermanos lo celaban. Celaban proviene del verbo celar, y celar es tener envidia de algo. Dice, sus hermanos le tenían envidia, significa celar. Bien, los celaban. Entonces, sus hermanos le tenían envidia y quisieron matarlo, porque era un hombre fuerte y valiente. Los demás los tres hermanos varones le tenían envidia a él, entonces decidieron matarle. Entonces, dice acá, con ese plan le ordenaron volver a las cavernas de la montaña de donde habían nacido a buscar semillas y agua. O sea, y con el fin de matarlo, estos hermanos orquestaron un plan, armaron un plan para matarlo, y le dijeron que se regrese a la montaña de donde ellos habían nacido, la montaña Tamputoco, que se regresara a buscar semillas y agua. Las semillas son en este caso en el contexto de la lectura, semillas significa, quieren referirse a frutos para comer, plantas, en este caso plantas y agua para que puedan comer. Entonces, pero semillas también significa, ustedes han visto que para que nazca una planta o un árbol, colocamos una semilla que son esferas
chiquitas, son pequeñitas como pepas, como piedritas, y se le pone dentro de la tierra y de ahí sale la planta o el árbol. Entonces a eso conocemos como semilla también. Esas son las semillas de las plantas, ¿bien? Entonces dice que estos hermanos hicieron que su hermano volviese a la montaña de donde había nacido y le dijeron que vaya a tener agua y semillas y frutos y comida. Bien, vamos a ver el siguiente párrafo para ver cuál fue el desenlace de este plan que ellos organizaron. Voy a pedir que Matt, hola Matt, ¿podrías leer por favor el siguiente párrafo? Sí. Ayarkashi entró en la caverna principal de la montaña, Tampu Tocco, y el sirviente que lo acompañaba cerró con una gran piedra la puerta de Ayarkashi. Al no poder salir, dio gritos tan enérgicos que logró sacudir la tierra, abrir las montañas, agitar los cielos. Bien, entonces acá dice, Ayarkashi entró en la caverna principal de la montaña. La caverna principal, una caverna es sinónimo de cueva o de hueco. O sea, dice acá, Ayarkashi entró en el hueco o en la cueva principal de la montaña. En la montaña había varios huecos donde la gente se metía adentro para poder refugiarse, puede ser de la lluvia o de algún animal. Entonces había uno de los huecos, una de las cavernas, era la principal, y allí es donde entró Ayarkashi, en la caverna de la montaña de Tampu Tocco, y dice acá que el sirviente que lo acompañaba cerró con una gran piedra la puerta de entrada. El sirviente significa una persona que está al servicio de alguien. Un criado son personas a las que actualmente se les suele pagar dinero para que nos hagan algún servicio. En ese entonces no les pagaban nada, les tenían como animales. Entonces dice acá que el sirviente que lo acompañaba, porque a Ayarkashi lo regresaron a la montaña acompañado de un sirviente, y este sirviente estaba aliado, era cómplice de los 3 hermanos que querían matarlo. Entonces el sirviente cerró con una gran piedra la puerta de la entrada. Como podemos ver en la imagen de al lado, allá vemos una pequeña figura y vemos como una gran piedra está tapando la caverna, la cueva en la que Ayarkashi ingresó a sacar semillas y agua. Y luego dice que después que cerró la puerta con esta piedra, dice, Ayarkashi al no poder salir, dio gritos tan enérgicos que logró sacudir la tierra, abrir las montañas y agitar los cielos. Entonces dice que Ayarkashi, como era tan fuerte, cuando vio que lo habían encerrado, gritó tan fuerte, dio gritos tan fuertes. Enérgico significa fuerte, con mucha fuerza. Eso significa enérgico. Entonces dice que dio gritos tan enérgicos, sí, tan fuertes, que logró sacudir la tierra. Sacudir es sinónimo de mover. Sacudió la tierra, movió la tierra. Sacudir. Entonces, sí, sacudir, ese verbo. Entonces dice que logró sacudir la tierra, abrir las montañas, abrió las montañas en dos, las partió en dos y agitó los cielos. Agitar es sinónimo de sacudir también, agitar los cielos. Entonces, 2 palabras que son los mismos, ¿no? Sí, agitar y sacudir. Sacudir, agitar, mover es lo mismo. Son okay. sinónimos esos 3 verbos, ¿bien? Entonces, así es como acaba Ayarkashi. Ayarkashi nunca más pudo salir de esta montaña y se quedó encerrado adentro por siempre. Oh, no. Sí, así es como los 3 hermanos Ayar se deshicieron del primer hermano. Lo lograron. No lo mataron, pero lo dejaron encerrado y hasta que muera, ¿no? Hasta que se haga anciano y murió en esa cueva el hermano. Entonces, de los 4 hermanos y las 4 mujeres, ya tenemos 3 hermanos y 4 mujeres. Ya tenemos 7. Entonces vamos a seguir la historia para ver qué más pasó. Voy a pedir que Natalia, hola, ¿nos oyes? Natalia, hola. Creo que no está Natalia. Entonces vamos a pasar a Sandy. Sandy, sí, te voy a pedir que leas el siguiente párrafo, el primer párrafo de la segunda página. Los 7. Sí. Los 7 hermanos y hermanas restantes, seguidos de los
prosiguieron su camino y llegaron al monte Huanacauri, Sí, sí, está donde bien, Huanacauri. descubrieron un gran ídolo de piedra con el mismo nombre. Llenos de respeto y de temor frente a este ídolo, entraron al lugar donde se lo adoraba. Muy bien, entonces dice acá, los 7 hermanos y hermanas restantes significa los que sobraban, los que quedaban, dice seguidos de los Ailius ya como les dije eran familias, grupos de familias que ellos estaban llevando para fundar la ciudad, la nueva ciudad, dice, prosiguieron su camino y llegaron al monte Huanacauri. Prosiguieron es sinónimo de siguieron también, ¿bien? Es lo mismo. Si prosiguieron y siguieron del verbo seguir es lo mismo, entonces es como dijéramos, siguieron su camino y llegaron al monte Huanacauri, un nuevo monte, dice. Entonces no hay diferencia entre los dos, solamente la palabra pro. Sí, pero proseguir se podría usar más como continuar algo que ya estás haciendo. Por ejemplo, yo empiezo a caminar, voy caminando hacia una ciudad o a cualquier lado y por la mitad descanso, me pongo a dormir un momento y luego me despierto y quiero continuar mi camino, a eso llamo proseguir. Entonces dice, voy a proseguir mi camino, voy a continuar mi camino. Continuar, sí. Pero conseguir significa más que vas a empezar algo. Conseguir sería... Conseguir es el sinónimo de obtener algo. Sí, Yo consigo algo, es obtener, es otro verbo, ¿sí? Es diferente, ¿bien? Sí. Entonces acá dice, prosiguieron su camino y llegaron al monte Huanacauri, donde descubrieron un gran ídolo de piedra con el mismo nombre. Donde ellos vieron, encontraron un gran ídolo de piedra. Ídolo de piedra quiere decir una gran estatua, un monumento de piedra, un monumento, una estatua, a eso se refiere con ídolo. Descubrieron un gran ídolo de piedra con el mismo nombre, se llamaba Huanacauri también este ídolo. Entonces dice, llenos de respeto y de temor frente a este ídolo, entraron al lugar donde se lo adoraba. Dice, llenos de respeto y de temor. Acá de temor quiere decir como miedo, le tuvieron respeto hacia ese ídolo, les causaba respeto y a la vez les causaba un poco de miedo, de temor, al ver a este ídolo. Entonces dice que entraron al lugar donde se le adoraba. Adoraba proviene del verbo adorar, que significa venerar, o esto de que hacen así, cuando se adora algo, entonces eso es adorar, ¿vale? Es tener respeto hacia algo. Por ejemplo, nosotros que podemos decir adoramos a Dios, ¿bien? Entonces dice acá, entraron al lugar donde se le adoraba, donde se le veneraba, se le guardaba respeto. No se usa con familia, adoraba mi también, mamá. Sí, muy bien, Sandy, también podemos decir así, yo puedo decir yo adoro a mi mamá, o sea que la quiero mucho. Yo adoro, no es solamente por Dios. Sí, es también por las personas. En este caso con las personas es como querer, también es sinónimo de querer, ¿vale? Cuando hablas te refieres a las personas, adorar es querer también significa, ¿bien? Sí. Como dijo Sandy, ¿bien? Entonces ahora voy a pedir que Julie, por favor, ¿podrías leer el siguiente párrafo? Ayaruchu saltó sobre la espalda de la estatua y quedó enseguida petrificado, pasando a formar parte de la escultura. Aconsejó a sus hermanos de seguir el viaje y les pidió que se celebre en su memoria la ceremonia de Huarachico o iniciación de los jóvenes. Gracias, Julie. Entonces acá vemos, dice que Ayaruchu, uno de los 3 hermanos hombres que restaba, dice que saltó sobre la espalda de la estatua. Saltó quiere decir brincó, dio un brinco. Saltar o brincar es lo mismo, es inglés es jump, es el verbo. Eso es saltar, dar un brinco, dar un salto. Entonces dice que Ayaruchu saltó sobre la espalda de la estatua. La espalda es la parte trasera de nosotros, acá, la espalda. A esto conocemos como espalda. Entonces dice que Ayaruchu saltó sobre la espalda de la estatua. Saltó aquí y quedó enseguida petrificado, dice. ¿Qué es petrificado? Proviene del verbo petrificar, que significa convertirse en piedra.
bien, hacerse piedra. Entonces dice que Ayaruchu, en cuanto saltó sobre la espalda de la estatua, se hizo piedra, se convirtió, todo su cuerpo se convirtió en piedra, pasando a formar parte de la escultura. Dice, la escultura es sinónimo de estatua, del ídolo que estamos hablando. Entonces dice, como Ayaruchu se quedó petrificado, hecho piedra, pasó a formar parte de la escultura. Petrificado, también el verbo petrificar lo podemos usar para referir cuando te quedas inmóvil. Por ejemplo, yo puedo, suponiendo que nosotros viéramos un fantasma, entonces yo puedo decir, me petrifiqué del susto, o sea, me quedé así, de miedo, helado, sin moverme. Entonces también puedo utilizar la palabra petrificar para ese caso, no solamente para lo de la historia, que significa hacerse piedra. Entonces dice que una vez que este hermano Ayaruchu se convirtió en piedra, dice que aconsejó a sus hermanos, a los dos restantes, de seguir el viaje y les pidió que celebren, sería acá, faltó la N, que celebren en su memoria la ceremonia del huarachico o iniciación de los jóvenes. Una vez que se convirtió en piedra, aconsejó a sus hermanos, les pidió a sus hermanos de seguir el viaje, de que ellos continúen su viaje que estaban haciendo, y les pidió que hacer memoria de él, en honor a él, en su memoria, celebrar en su memoria la ceremonia del huarachico. Dice, huarachico es otra palabra quechua que significa iniciación de los jóvenes. O sea, que celebren una ceremonia en donde a todos los jóvenes, cuando cumplieran 18 o 20 años, hagan esta ceremonia para pasarlos a la vida adulta, para que se conviertan en adultos los jóvenes. Esto era la ceremonia del huarachico en esos tiempos. ¿Bien? Entonces, es así como Ayaruchu se convierte en piedra y se queda allí para siempre, ¿ya? Y allí queda convertido en una estatua. Y los hermanos se reducen a 2 hombres y las 4 mujeres continúan vivas. Entonces ellos 6 continúan el camino. Entonces vamos a ver qué pasa ahora. Voy a pedir a Aaron. Aaron, ¿podrías leer el siguiente párrafo? Sí. Hola. Hola. ¿Quién habló? Hola, Amar. Amar, hola. ¿Qué tal está? ¿Qué tal Hola. Acá estamos leyendo una historia de una leyenda. Te voy a poner el link en el chat para que lo abras. Y estamos ya en la segunda página. Vamos a leer el párrafo que empieza con las palabras en el transcurso. Bien, entonces Aaron, adelante, lee el párrafo. En el transcurso de su búsqueda por una tierra fértil, Ayaruchu fue a explorar una zona cercana. Se dice que le salieron alas y voló hacia el lugar conocido como la Pampa del Sol, el cuyo lugar aterrizó y se convirtió en piedra. Muy bien, entonces acá dice, en el transcurso de su búsqueda, transcurso quiere decir durante algo, eso significa transcurso. Por ejemplo, yo puedo decir, en el transcurso de mi vida yo he hecho muchas cosas, o sea, durante mi vida, eso significa transcurso, ¿bien? Entonces dice acá, en el transcurso de su búsqueda, de ellos buscando la nueva tierra que ellos querían, de su búsqueda por una tierra fértil, Ayaruchu fue a explorar una zona cercana. Perdón, acá no es Ayaruchu, acá es Ayarauca, porque Ayaruchu ya se quedó hecho piedra en la estatua anterior. Entonces Ayarauca, ya le corregí. Entonces dice acá, Ayarauca fue a explorar una zona cercana por allí por donde estaban. Él fue a explorar, a indagar, a buscar una zona cercana. Se dice que le salieron alas, dice, le salieron alas de la espalda. Le salieron alas y voló, volar es aletear, ir volando por el aire, voló hacia el lugar conocido como la Pampa del Sol. Pampa es, acá solemos decir pampas a un lugar como una pradera plana, con hierba, con gras, entonces a eso decimos pampa. Entonces dice que voló hacia un lugar conocido como la Pampa del Sol, en cuyo lugar aterrizó y se convirtió en piedra. En ese lugar, en la Pampa del Sol, Ayarauca aterrizó. Aterrizar quiere decir estar en el aire y bajar a la tierra. Igual que los aviones decimos que aterrizan. Los aviones aterrizan. Entonces acá dice en cuyo lugar aterrizó, bajó, descendió
y se convirtió en piedra. En cuanto él tocó el suelo de la tierra, también se convirtió en piedra. Entonces se quedó como una estatua más de piedra allí, con sus alas, una estatua con alas, una estatua alada, se podría decir. Entonces así es como Ayar Auca, el tercer hermano hombre, quedó convertido también en piedra, y con esto solo quedó un hermano vivo, que era Ayar Manco, y se quedó con sus 4 hermanas, en este caso, y quedaban 5 nada más. Entonces vamos a leer el siguiente párrafo. Voy a pedir que Alison, ¿podrías leer nuevamente ahora el siguiente párrafo, por favor? Un momento, ok. Ayar Manco, acompañado por sus cuatro hermanas, llegó a Cusco, donde encontró buenas tierras. Su bastón se hundió con facilidad, pero no pudo retirarlo, lo cual era una buena señal. Entusiasmados con el lugar, decidieron quedarse allí. Bien, gracias, Alison. Entonces acá dice Ayar Manco, que era el último hombre que quedaba de los hermanos Ayar, acompañado por sus 4 hermanas. Acompañado quiere decir con la compañía de alguien, tener a alguien junto a él, dice. Entonces Ayar Manco, que tenía junto a sus 4 hermanas, su esposa que era una y las esposas de sus 3 hermanos, llegó a Cusco, dice. Cusco era un lugar, una tierra que se llamaba así Cusco, dice, donde encontró buenas tierras. En ese lugar llamado Cusco encontró buenas tierras, buenos terrenos. Vio que la tierra era fértil, era próspera. Entonces dice que también en ese terreno su bastón se hundió con facilidad, pero no pudo retirarlo. Su bastón, ¿alguien sabe qué es bastón? No. Bastón es como una vara, un palo, puede ser. Como vemos en el dibujo que está debajo de este párrafo, vemos que el hombre tiene como un palo en su mano y lo tiene puesto en la tierra, metido. Ese palo es un bastón, una vara también. Es sinónimo de vara. Voy a escribirlo en el chat. Vara o cetro también. Vara, cetro, barra también puede ser una barra. Entonces, esos son sinónimos. Un bastón quiere decir algo como un palo, como un palo. A eso conocemos como bastón. Entonces dice acá que Ayar Manco dice que su bastón se hundió con facilidad, pero no pudo retirarlo. En esa tierra, Ayar Manco puso el bastón en la tierra y la hundió, y hundir significa meterse en la tierra. Meterse en la tierra. Eso es el verbo hundir. Se metió en la tierra con facilidad, dice. O sea, que no hizo mucho esfuerzo y el bastón se hundió rápidamente, con facilidad. Fácilmente se metió el bastón en la tierra. Y dice, pero no pudo retirarlo. Se hundió rápido, fácil, pero no lo pudo sacar ya, no pudo retirarlo. Era bien difícil, se quedó plantado ahí, enclavado se quedó ese bastón en la tierra. Entonces dice que esto, dice, lo cual era una buena señal. Era buena señal porque el dios Sol les había dicho que en el lugar donde ese bastón se enterrara en la tierra, se hundiera, allí debían ellos crear la nueva ciudad, su nuevo pueblo, ahí debían habitar. Entonces, al ver que se hundió y ya no pudieron sacarlo, para ellos fue una buena señal. Señal es como algo que tú ves que te indica algo, es una señal. Era buena señal, era como un buen augurio, se podría decir. En este caso, señal es sinónimo de augurio. Voy a escribirlo la palabra augurio en el chat. Augurio, buena señal o buen augurio, y quiere decir que era una buena noticia esto, era una buena noticia. Entonces dice, entusiasmados con el lugar, decidieron, sí, augurio. Augurio, ok. Sí, augurio, sí. Augurio. Sí. Ajá, augurio, perfecto. Gracias. Bien. Entonces dice acá, entusiasmados con el lugar, decidieron quedarse allí. Entusiasmados viene del verbo entusiasmar, y significa, entusiasmados significa alegres, contentos, emocionados con el lugar. Entonces eso es entusiasmado. Dice, entusiasmados con el lugar, decidieron quedarse allí, para habitarlo, para empezar a formar su pueblo. ¿Bien?
Ujú. Entonces, vemos acá ya que Ayarmanco por fin encontró el lugar donde el dios Sol, su padre, les había mandado que buscasen, pero solo llegó Ayarmanco y las 4 hermanas. Sus 3 hermanos murieron en el camino, o se quedaron convertidos en piedra, y otro se quedó encerrado en una cueva, ¿no? Entonces vamos a leer el último párrafo para ver lo que nos dice. Voy a pedir que Amar, ¿puedes oírme? Amar, ¿Qué? Hola. Amar, hola, ¿podrías leer, Amar, el último párrafo, por favor? Sí, el último párrafo de la lectura. Oh, no, Amar se ha caído. Entonces vamos a pasar a David. David, hola, ¿me escuchas? No, creo que David tampoco está. Entonces vamos a saltarnos a Justin. Justin, Sí. Ujú. quiero que leas el último párrafo Sí. de la historia. Ayarmanco fundó entonces una ciudad en nombre del creador Viracocha y en nombre del sol Esta ciudad fue Cusco, ombligo en quechua, la capital de Tahuantinsuyo. Suyo, sí. Sí, suyo, ajá, muy bien. Entonces acá dice que Ayarmanco, el último hombre de los hermanos Ayar, fundó entonces una ciudad, dice. Fundó viene del verbo fundar, significa crear. Ayarmanco fundó entonces una ciudad, creó entonces una ciudad, eso significa fundar. Dar origen a algo significa, dar origen a algo, ¿bien? Entonces acá dice, Ayarmanco fundó entonces una ciudad en nombre del creador Viracocha. Viracocha era otro dios que ellos tenían, que también era casi al mismo nivel que el dios Sol, casi estaban igual. Entonces dice que esta ciudad Ayarmanco la fundó en nombre de Viracocha y del Sol, en nombre de esos 2 dioses, en su memoria de ellos. Creador Viracocha significa porque Viracocha para ellos era el que creó el universo, todo el universo, entonces por eso decía acá creador, el que creó. Eso significa creador. Y dice, esta ciudad, la que creó Ayarmanco, fue el Cusco, que significa ombligo en quechua. Cusco es una palabra quechua que significa ombligo. ¿Alguien sabe qué es ombligo? Es la parte del cuerpo humano. Sí. Pero no sé cómo explicarlo. ¿Cómo explicarlo? Bien, pero sí, muy bien, Julia. Es una parte del cuerpo humano, el ombligo. Es lo que nos queda en el estómago acá, el hoyito, el huequito que tenemos en el estómago, por el cual cuando somos bebés y estamos en el estómago, en el vientre de nuestra madre, por allí es donde nos alimentamos durante los 9 meses que estamos dentro del vientre de la madre. Entonces, eso es el ombligo. ¿Y por qué le pusieron Cusco ellos a este lugar? Si ya saben a qué me refiero, ¿no? Al ombligo. El huequito que tenemos en el estómago, en la barriga. Entonces, ¿por qué le pusieron Cusco de nombre a esta ciudad? ¿Por qué ombligo le pusieron? Porque el ombligo es conocido como si fuera el centro, la mitad de nosotras las personas. Es como si fuera nuestra parte media. Entonces, ellos le pusieron ombligo de nombre a su ciudad porque para ellos era el centro del mundo ese lugar. Como allí se hundió la barra que el dios Sol les ordenó, para ellos ese lugar era divino, era sagrado. Entonces para ellos creían que eso era el centro del mundo para ellos, el centro del mundo, la mitad del mundo, el lugar principal del mundo. Entonces por eso dijeron, vamos a ponerle ombligo, porque el ombligo es el centro de nosotros las personas. Entonces nosotros le vamos a poner ombligo de nombre a nuestra ciudad. Y como eran que, ¿sí? En español es una palabra como belly button, más informal para esa palabra, ombligo. No, ombligo es el nombre oficial del huequito que tenemos en el estómago, así se llama. Es el nombre oficial, no es una palabra informal. Así
así se llama, ombligo. En inglés no recuerdo cómo es ombligo. We say belly button for informal belly button. Informal. So me pregunto, en español claro. no. Si nosotros traducimos belly button como dices, No. Lo que dice Juli es umbilical cord. Not the cord. Sí. No nos referimos al cordón umbilical, a la tripita que tenemos, a eso no, sino el ombligo es el huequito. El huequito de la barriga, es el huequito. Ok, perdón, Sandy, perdón. Me pregunto si tienes una palabra más informal, se usa con los niños, sí. no ombligo. En español no tenemos una palabra informal, Sandy, le decimos ombligo. No hay un sinónimo de ombligo para el cuerpo humano, simplemente es ombligo. ¿Bien? Entonces no hay una palabra informal. Entonces, por esta razón es que le pusieron ombligo a ellos, porque creían que ese lugar era el centro de la Tierra, de todo el planeta, del mundo. ¿Bien? Entonces, dice acá, esta ciudad del Cusco fue la capital del Tahuantinsuyo. La capital es, como por ejemplo de Estados Unidos, la capital es Washington. Entonces, la capital del Tahuantinsuyo lo llamaron ellos, los incas, a su imperio. El imperio de los incas era llamado Tahuantinsuyo. Bien, entonces el Cusco el Cusco era la capital del Tahuantinsuyo, era su capital, su ciudad principal, porque después del Cusco se formaron más ciudades, crearon más pueblos alrededor, pero el Cusco era el centro de todo ese imperio, del imperio del Tahuantinsuyo. El imperio del Tahuantinsuyo era todo el país de Perú y una parte de Chile, de Bolivia, y se iba hasta Ecuador y Colombia, pero la mayor parte, como un 80%, era el territorio peruano, de Perú. ¿Bien? Entonces a todo ese imperio se le conoció en ese tiempo de los incas como Tahuantinsuyo, porque en ese tiempo no había países, no había Perú, Colombia, Ecuador, no había, eran imperios, y en ese tiempo era el gran imperio del Tahuantinsuyo, que juntaba a todos estos países. ¿Bien? Entonces, como ven con esta historia, entonces esta historia nos narra cómo se creó el imperio inca, los incas, la civilización inca, porque a partir de esa ciudad del Cusco, de allí nació el imperio, se creó, se hizo grande, salieron más pueblos y llegó a ser el gran imperio de los incas que lo conocemos hasta ahora, ¿no? Entonces, con esta historia sobrenatural de personajes míticos, es como los incas querían explicar cómo se formó su imperio. O sea, para ellos era algo sagrado, era divino, no era simplemente porque se juntaron las personas. Para ellos tenía una explicación divina. Entonces esta era su historia en la que ellos se basaban. Aunque la historia principal, la más importante, era la leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio, que la vimos la clase pasada, que era parecido a esto. Como ven ustedes, uno de los hermanos se llamaba Ayarmanco, que viene a ser el mismo que Manco Cápac, y su esposa Mama Oglio, que es lo mismo. O sea, simplemente que en la otra leyenda solo tenemos a ellos dos como personajes. Los otros hermanos no existen en la otra leyenda. En esta leyenda son más. ¿Bien? Entonces, estas dos leyendas narran el origen de los incas. Son las dos únicas leyendas que narran el origen de la civilización inca. Entonces, esta ha sido la historia. Espero que la hayan entendido todo. Hemos aprendido más palabras, nuevas palabras, y espero que estas palabras ya las empiecen a usar en su vocabulario. Y vamos a tener luego otra clase más de historia del Perú, y vamos a ir en orden. Ya vimos cómo es que explicaron que nacieron los incas. Luego vamos a ver ya cuáles han sido los primeros sucesos, los primeros casos que sucedió ya una vez que los incas ya estaban formados. Hay bastantes historias bien interesantes y vamos a ir conociéndolas a lo largo de estas clases, y sobre todo que es el fin que ustedes aprendan nuevas palabras que desconocen. Leyendo Gracias, es muy interesante. Entonces espero que les haya entretenido la historia y espero verlos en una próxima clase mía, y les agradezco a todos por haber asistido y nos vemos en una siguiente clase. ¿Bien? Gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego.